No, ok, ahora sí. Este, entonces por eso es que por eso es que nosotros hemos decidido hacer estos estudios. ¿Por qué? Por el motivo y la causa de que miramos cuánto engaño hay, este, en varios sectores. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar las escrituras, nos damos cuenta quién tiene la verdad y quién no la tiene. Recuerde que Jesús en una de sus muchas menciones dijo que Satanás era el padre de mentiras. Entonces, si Satanás es el padre de mentiras, ¿cómo contrarrestamos nosotros a Satanás? Con la verdad. Pero para poder estar en la verdad, tenemos que estudiar. Entonces, de esa manera es que, por eso es que hemos decidido hacer esto. Y les recuerdo, hermanos, que nosotros no somos maestros. Si usted tiene algún aporte, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, la puede hacer, porque aquí todos estamos aprendiendo, todos. Aquí no es que uno sea mayor o el otro sea menor, no, todos estamos aprendiendo. Entonces, por eso le digo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y si algún hermano tiene una duda o tiene algún aporte, hermano, bienvenido sea, porque todos estamos aprendiendo. Vamos a hablar el día de hoy sobre los pactos. ¿Por qué sobre los pactos? Porque hay un error tan grande en la comunidad cristiana que muchos se están desviando por ese camino. Y es los pactos con Dios. Para poder saber nosotros qué es un pacto, primero tenemos que investigar desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento. No son muchos los pactos, pero son muchas las bendiciones por medio de un trato de Dios con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre nunca, escuche bien, nunca trata con Dios. Dios siempre trata con el hombre. Eso le tiene que quedar muy claro. Dios es el único que puede pactar con el hombre. Por eso es que a nosotros se nos hace raro cuando miramos tanta gente diciendo, ¿cuántos pasan? Hagan un pacto con Dios, hagan un pacto con Dios. No se puede, no hay, no existe. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué no se puede el hombre pactar con Dios. Pero antes que todo, definamos primero qué es un pacto. Pacto es un acuerdo legal inalterable. O sea, usted no le puede añadir ni le puede quitar. Y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Un pacto solo lo puede hacer Dios con él mismo. Dice la palabra del Señor que desde el comienzo el Señor comenzó a hacer pactos. Y el primero con el cual el Señor hizo un pacto fue con Adán. En el huerto del Edén o en los primeros capítulos de Génesis no está estipulada la palabra pacto, pero en lo largo de las escrituras nos podemos dar cuenta que sí existió un pacto entre Dios y Abraham y Adán, perdón. Existió un pacto entre Dios y Abraham. Permítame que hay un micrófono encendido. Entre Dios y Abraham existió un pacto. Bueno, en Oseas capítulo 6 versículo 7 dice, refiriéndose al pueblo de Israel y al pecado, son como Adán que han quebrantado el pacto. Por la rebeldía del pueblo del pueblo de Israel, hace mención a Adán que el pueblo de Israel estaba quebrantando el pacto
porque se está viendo tras los ídolos. Y entonces hace mención a Adán porque Adán quebrantó el primer pacto que hubo entre Dios y el hombre. ¿Cuál fue el primer pacto que hubo entre Dios y el hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque ciertamente el día que comieres morirás. ¿Cuál era el pacto que tenía Dios con Adán? Podés hacer lo que quieras adentro del huerto, pero ese árbol no lo vayas a tocar, hablando en español más entendible. No lo vayas a tocar. ¿Cómo le podríamos llamar a ese tipo de pacto que había entre Dios y Adán, el primer pacto? Ese tipo de pacto se llama pacto condicional, pacto con condición. ¿Cuál es el pacto con condición? Dice, es cuando el hombre tiene y debe cumplir ciertas demandas exigentes o normas o condiciones para que se pueda obtener ciertos beneficios o promesas o bendiciones de parte de Dios. Ese es el pacto con condiciones, que de esos pactos con condiciones tenemos muchos en la Biblia, como por ejemplo con Josué, cuando le dijo, no se aparte de tu boca este libro de la ley, medite en él de día y de noche todo, y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios hace un pacto diciéndole que no se aparte de estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para que todo le salga bien. Eso se llaman pactos condicionales, porque si Josué no cumple al pie de la letra los términos y las condiciones que Dios le establece para poder seguir, entonces eso quiere decir que no le saldrá nada como Dios lo estipuló. Le dijo, para que todo te salga bien. Pero si no lo hace, la promesa que Dios le hizo, que todo le saliera bien, no le va a salir. Eso es un pacto con condición. Ahora bien, hay otros tipos de pactos que podemos encontrar. También hay otro pacto en las escrituras que se lo voy a regalar, es este en Mateo 6:33, que es muy famoso, que es más, es el lema de este año de los jóvenes, es el lema de nosotros este año, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué es un pacto condicional? Porque Dios nos está dando los términos. Recuerde que al principio hablamos de un acuerdo inalterable. Dios te dice, busca primeramente el reino de los cielos. Ese es un acuerdo entre Él y tú. Y todo lo demás será añadido. Tú le alteras o le quitas a ese acuerdo que Dios puso y absolutamente nada de lo que continúe vendrá de parte de Dios, sino que saldrá como tú quisiste, no como Dios lo quiso. Por eso dice que es un acuerdo, un pacto legal inalterable, divinamente impuesto entre Dios y el hombre. Esa es una teoría de William, perdón, de Wayne Grudem, el teólogo sistemático. Pero es una teoría muy cierta, que los pactos son entre Dios y el hombre, no entre el hombre y Dios. Es el pacto, ese es uno de los pactos. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el pacto incondicional? Hablamos del primer pacto condicional, cuando el hombre tiene que hacer ciertos requisitos para poder obtener beneficios de parte del pacto que Dios le ha querido proporcionar al hombre, ya sea obedecer, estudiar, ya sea ejercer un ministerio, multiplicar un talento, que eso vendría siendo como un don. Son esos tipos de acuerdos porque recuerde que cada acuerdo que Dios pone para el hombre trae beneficios, mas no los libra del sufrimiento.
pero sí trae mucho beneficio. Usted sabe que el trabajo en Dios nunca, nunca es en vano. Ahora, quiero hablar de un pacto, de otro tipo de pacto entre Dios y el hombre. Vamos a hablar de un pacto incondicional. Este tema lo tenía yo desde el año pasado, pero no lo había querido traer a ustedes porque no lo había investigado muy a fondo. Me tocó exponerlo, pero no lo había tocado muy a fondo y preferí mejor, cuando ya lo estudie bien, traérselos a ustedes. Y se los estoy dando por encima, nomás para que usted tenga una idea por qué el hombre no puede pactar con Dios. Solo Dios puede pactar con el hombre. Así que cuando usted, si su mamá, si un sobrino, un primo, un tío le dice, fíjate que en la iglesia donde yo asisto, me dijeron que si yo pactaba con Dios, que pasara al frente, dígale que huya de ahí. Porque lo único que están haciendo es asaltando la Biblia armada. El hombre no puede pactar con Dios. Entonces, vamos con el segundo tipo de pacto. Pacto incondicional o pacto por señal. Tiene cualquiera de los dos nombres, le puede dar usted, pero a mi forma de pensar, para los que están escribiendo o los que llevan nota, le pueden poner pacto incondicional o pacto por señal. De las dos formas, yo lo escribí así para poderlo entender mejor, para que así yo me doy cuenta que es el mismo pacto por señal incondicional. ¿Cuál es el pacto incondicional o por señal? Es aquel pacto donde Dios pacta con Él mismo. Es cuando Dios pacta con el gran yo soy. Dice, tomando toda la responsabilidad en dicho pacto, es donde el hombre con quien Dios hizo el pacto no tiene que cumplir ninguna demanda para complementarlo y quede previamente ratificado. ¿Por qué en el pacto incondicional el hombre no tiene que hacer absolutamente nada? Porque Dios está pactando con él mismo. Y eso lo podemos encontrar, el pacto incondicional creo que está tres veces, no creo, está tres veces en la Biblia, perdón. Uno nunca tiene que decir no, que creo cuando uno está hablando de la palabra de Dios, no, estoy seguro. La primera está en Génesis capítulo 9 versículo 12 al 17. Esta es la señal del pacto. ¿Sí ve por qué le digo que le puede poner pacto por señal o pacto incondicional? Porque es un pacto que Dios hace con él mismo se promete, pero le dice al hombre la promesa que él hace, porque esa promesa él se la hizo a Noé. Esta es la señal del pacto que hago con ustedes. El pacto lo hizo con él mismo, pero lo hizo para el hombre, el pacto, sin que el hombre tuviera que sacrificarse, sin que el hombre tuviera que llevar holocausto, sin que el hombre tuviera que estudiar, como le dijo a Josué, sin que buscar el reino de los cielos, sin que no cometiera ningún tipo de pecado. No, el pacto Dios lo hizo con él para beneficio del hombre. Por eso le dice, hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Habla de todo lo que respira, planta, animal, peces del mar, aves, con todos, no solo con el ser humano. Hizo ese tipo de pacto por señal, que es un pacto incondicional, donde el hombre no tiene que hacer absolutamente nada para obtener ese beneficio que viene de parte de Dios. Un pacto por señal. El otro tipo de pacto, o el otro pacto, perdón, que Dios hizo fue con Abraham. El pacto que Dios hizo con él de la circuncisión y también cuando le dijo que por su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el segundo pacto. El tercer pacto fue que lo vino a hacer Jesús.
a reconciliar el mundo con Dios. Ese fue el último de los pactos que se hicieron, reconciliar el mundo con Dios, que fue lo que lo hizo Jesús. Ahora bien, teniendo en cuenta así, ahorita nomás estamos dándole el estudio por encima para que usted simplemente sepa y usted simplemente tenga cómo defenderse. Porque recuerde que vienen tiempos, no vienen, estamos en tiempos demasiado difíciles. Y yo se lo dije como se lo dije al principio y para que lo escuchen los que no habían entrado, pedirle discernimiento a Dios no es malo, no es malo porque es bíblico pedirle discernimiento a Dios, pero es una forma muy vaga del cristiano dejarle toda la responsabilidad a Dios cuando Él nos ha dejado su palabra. Recuerde que quien da discernimiento es el Espíritu, pero usted y yo no hemos entendido que las palabras de Dios son espíritu. Por eso es que nosotros cuando estudiamos el discernimiento es espiritual. Ah, entendemos cuando alguien nos dice algo sobre la palabra de Dios, rapidito captamos nosotros si es verdad o es mentira. Ahora bien, si usted solo espera el discernimiento, me estoy un poquito del tema, me estoy haciendo un ladito para que usted me pueda entender, pero vamos a seguir. Si usted le pide discernimiento a Dios, pero no estudia, usted va a estar dándole ventaja al enemigo. Le voy a decir por qué. Porque Dios no le va a estar diciendo a usted a cada rato, cuando usted escuche un predicador, eso que dijo es mío. No, y eso que dijo, no, no, eso no es mío, solo lo último. Y usted sabe que Satanás lo puede engañar de esa manera, porque él es el padre de mentiras. Entonces, para que no los encontremos no los encerremos en esa burbuja y terminemos más confundidos de lo que empezamos, a mi forma de pensar, estudie la palabra, métase a los seminarios y como le digo, aquí todos estamos aprendiendo, ninguno es maestro. Ninguno de nosotros es maestro de ninguno, pero podemos compartir la palabra entre nosotros para podernos defender. Ya, mi amor, déjeme ir al baño, voy a hacer chichi. Seguimos con el tipo de pactos, permítame. Seguimos con los tipos de pactos, el de Abraham y el último que hizo Jesús. Ahora bien, ¿por qué cuando usted hace un pacto legal, usted tiene que tener la misma condición? Oiga bien lo que vamos a hablar. Cuando usted va a hacer un pacto legal, usted tiene que tener la misma condición de la otra persona estipulante. Usted no puede ser ni más que él, ni puede ser menos que él. ¿Por qué? Porque si usted es más que él, ¿en qué le beneficia pactar con alguien que no tiene la capacidad que tiene usted? No tiene ningún sentido un pacto que el otro sea mayor que el otro o que usted sea menor que él. Como por ejemplo, voy a poner al hermano Jeffrey, vaya, al siervo. Yo le vendo una casa al hermano Jeffrey. Apenas viene empezando a pagármela, pero yo quiero vender otra casa. ¿Cómo yo se la voy a vender a él si él está endeudado conmigo? No puedo, no puedo porque no me beneficia. No me beneficia en nada hacer un pacto con él diciéndole que le voy a seguir dando cosas cuando ni tan siquiera ha salido del primer problema que tiene. Entonces, ya, si Jeffrey también vendiera casas, entonces yo le podría decir a él, bueno, dame una de las tuyas y yo te doy una de las mías. Y porque estamos en igualdad de condiciones. Esa es otra de las razones porque el hombre no puede pactar con Dios. En primera, porque recuerde que dice la palabra de Dios que nosotros somos deudores. Tenemos una deuda eterna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos absolutamente nada. Nada nos pertenece. ¿Qué tenemos nosotros para pactar con Dios? Nada. Por esa manera y de esa razón no puede el hombre pactar con Dios. Dios es el que pacta siempre con el hombre. Por eso yo le digo a usted que si usted tiene algún familiar, algún hermano, una tía, un primo, un sobrino, qué sé yo, que se puede, que usted sepa, que está involucrado en iglesias donde los pasan al frente, a que hagan pactos en iglesias donde los pasan al frente, a que metan dinero en un sobre, que es lo que más se ve. Todo está inundado de iglesias que hagan pactos. Es más, el hombre no puede o no, tal vez no debería ni de prometerle cosas a Dios, porque son raros los que pueden cumplirle una promesa al Señor. Y dice en el libro de Levíticos que el que le promete algo a Dios liga su alma. El que le promete algo a Dios liga su alma a él. Entonces, como el hombre no tiene ni la capacidad para prometerle algo a Dios, o al menos yo lo hice en varias ocasiones, y créame que de todas las ocasiones que lo hice, ni una le cumplí, nomás para salir del apuro. Dios lo conoce, Dios sabe los corazones de cada uno de nosotros, pero por esa razón el hombre no puede pactar con Dios porque fuimos comprados a precio de sangre, ni tampoco podemos andar haciendo promesas o hablando a lo loco cuando somos guiados por un sentimiento. El peor error que puede cometer el ser humano o nosotros como hijos de Dios es hablarle a Dios por medio de una emoción. Por medio de una emoción, nosotros hacemos promesas. Es más, hasta los hombres. No sé si le ha pasado a usted que ha llegado, tal vez no un hermano de la iglesia, pero sí ha llegado cierta persona a bajarle el cielo y la tierra para conseguir algo que él necesita. Cuando lo conoce, hasta se hace enemigo suyo después. O la promesa que él le hizo, ni tan siquiera la cumple o no se acuerda o se hace el roncero o el no me acuerdo. Por esa razón, si ni al hombre le cumplimos, ¿cuánto más a Dios? Por eso uno no se tiene que dejar guiar por emociones, porque ese tipo de emociones lo llevan a uno al fracaso. Me gustaría en estos momentos, si algún hermano tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o si quisiera decir algo, no sé, puede exponerlo, hermano. Me gustaría escucharlos hablar también a ustedes. Hermanos, si a alguien le gustaría decir algo o aportar algo, recuerde que todos estamos aprendiendo. Recuerde que todos venimos a aprender. Yo no soy maestro de nadie, pero me gusta mucho estudiar las escrituras. Me gusta mucho enseñar, pero también me gusta mucho aprender de ustedes, porque hay veces que me han hecho preguntas, hermanos, que no tengo la respuesta, pero la pregunta que me han hecho, ellos mismos me han mandado estudiar para poderles responder. Si alguno tiene alguna pregunta, me gustaría que compartiéramos juntos todos y así poder seguir avanzando en el tema. Recuerde que el tema principal de nosotros es: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos fueron los primeros temas que empezamos a ver.
No podemos engañar a Dios. Y me gustaría hablar de un tema, hablando de los pactos, que es muy importante también para mí. Y es que nosotros pensamos que no tenemos nada para ofrecer a Dios. Y eso es uno de los errores más graves que hemos cometido nosotros. En Segunda de Reyes, Eliseo le dice a la mujer que estaba sufriendo por una deuda que tenía con su hijo. Y la mujer le dijo, no, allá en la casa lo único que hay son vasijas. Bueno, esas vasijas va a utilizar Dios. Y llenaron las vasijas de aceite y Eliseo seguía pidiéndole más vasijas y la mujer le dijo, Eliseo le dice, manda a tu hijo por más vasijas y ella le dice, no, ya no hay más. Bueno, vende todo el aceite, paga lo que debes y con el resto vive tú y tu familia. Entonces, ¿qué tipo de necesidad tenemos nosotros de ir al frente y hacer un pacto con Dios? Si vemos las escrituras, este tipo de personajes o este tipo de historias no tuvieron la necesidad de hacer un pacto con Dios. Lo único que tuvieron que tener fue fe. Fe fue lo único que tuvieron que tener. Y la bendición de Dios es tan grande para cada uno de nosotros, que todavía le dijo a Eliseo, vende, paga tu deuda y vive por el resto de tu vida. ¿Se imagina usted a qué se refería Eliseo cuando le dijo, vive por el resto de tu vida con lo que te sobre? Quiere decir que no era cualquier bendición y la mujer no tuvo necesidad de pactar. Son cosas que nosotros las vamos a tener que ir aprendiendo mediante el estudio de la palabra. No pactar con Dios, no hacerle promesas a Dios, porque el hacerle promesas a Dios y no cumplírselas, porque está escrito en la palabra también los que no cumplen la promesa. Leas el libro de Levíticos, porque ahí dice los que hacen promesas a Dios y no se las cumplen, cómo tenían que limpiarse en aquel tiempo los israelitas. Parece que tenían que ir a donde el sacerdote y hacer un tipo de ritual para poderse quitar encima esa promesa que no lograron cumplir. Ahora, pues no sabría decirle qué se puede hacer para no entrar en el error de hacerle una promesa a Dios y no cumplírsela. Pero yo creo, hermanos, que no tenemos necesidad de pactar con Dios o no tenemos necesidad de hacerle promesas a Dios cuando tenemos totalmente las escrituras a nuestras manos para poder nosotros discernir por medio de las escrituras qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, qué es lo que me va a bendecir y qué es lo que no, absolutamente no me va a bendecir. Porque yo le voy a decir una cosa, mire, hay momentos para orar, hay momentos para ayunar, pero siempre, 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 en todo tiempo tiene que estar la escritura. Porque la promesa para Josué o el pacto de Dios con Josué fue, medita en el libro de la ley de día y de noche. Pablo dice, orando en todo tiempo. Pero si usted se fija, del ayuno casi no se habla. Si usted revisa las escrituras, se habla de la oración, que es comunión con Dios. Se habla de las escrituras, que también es comunión con Dios, pero recuerde que las escrituras es para que usted sea corregido, instruido, lleno de sabiduría, para que usted pueda manejar, ya sea bien un ministerio, una obra
salvar almas y por ende salvarse usted también. Pero del ayuno casi no se habla en la Biblia. Son contados los versículos que encontramos del ayuno. Es más, en el Nuevo Testamento del ayuno solo se habla pocas veces. Se habla en el ayuno, bueno, el ayuno, supuestamente el ayuno que hizo Jesús en Mateo 3, no fue tan ayuno, porque recuerde que Jesús se fue para el desierto, a recibir el Espíritu. Se fue para el desierto, no a ayunar, simplemente en el desierto no había que alimentarse. No podía comer de ninguna comida porque era un desierto, él no tenía nada. Recuerde que cuando él dijo, cuando se encontró con Satanás, ¿qué fue lo primero que le dijo Satanás? Que convirtiera las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús lo que tenía era hambre, no sed. Cuando llegaron a socorrer a Jesús, que ya terminó, él tenía hambre, no sed. Entonces, por eso le digo yo, cuando habla la oración del publicano y la oración del fariseo, dice que ayuna también 2 veces, pero recuerde que Jesús lo rechazó, rotundamente rechazó el ayuno, rechazó el diezmo. ¿Por qué? Porque lo hacían mal. Y a eso es que nosotros venimos a estudiar, para que el ayuno que hagamos, lo hagamos conforme sea Dios quien nos mande, porque Dios da un tiempo estipulado para el ayuno. Eso lo dice el libro de Isaías 48, si no estoy equivocado. El ayuno agradable a Dios. Lo dice también Joel capítulo 2. El ayuno agradable a Dios. El ayuno no es un pacto con Dios. El ayuno tampoco es para llevarle peticiones a Dios, porque al menos de lo que yo he leído, no dice que el ayuno sea para ir y pedirle algo a Dios, porque entonces usted lo que va es cargado a pedirle a Dios, y supuestamente ayuno significa vacío, libre, vacío. Eso es eyenún, se dice en hebreo, eyenún, que significa libre, vacío, despojado. Y si nosotros vamos llenos de carga a decirle al Señor, vengo a ayunar, Padre, vengo a someter mi carne, recuerde que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Y si usted va a sacrificarse aguantando, absteniéndose de alimentos para poder, conseguir un beneficio con Dios, lo está haciendo mal, porque Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. El ayuno tampoco es parte de un pacto. El orar tampoco es parte de un pacto. El diezmar, el ofrendar, no es parte de un pacto. El estudio de las escrituras es parte de un pacto, pero con beneficio para el hombre, no del hombre con Dios. No es que yo le voy a decir, Señor, yo voy a estudiar y me voy a llenar de las escrituras para obtener un beneficio tuyo, porque no va a obtener nada. Usted va a leer nomás la palabra, no la va a estudiar. Mientras que si usted la estudia esperando nada a cambio, ¿qué es lo que obtiene el Señor? Aparte de obtener sabiduría, va a obtener cómo dirigirse en la vida de una mejor manera. Eso fue lo que le dijo Josué. Todo te saldrá bien, todo, y todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Por eso, de esa manera, hermanos, les digo, todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. Si usted no sabe orar, su oración se convierte en vana palabrería. Si usted no sabe en qué momento ayunar, usted lo que hizo fue aguantar hambre. Ahí dice cuál es el ayuno agradable a Dios. Y una de las partes en que menciona que el ayuno, una de las partes que menciona que el ayuno es de agrado para Dios es ayudar al necesitado.
¿Qué tiene que ver el necesitado con el ayuno? No sé, pero dice ayudar al necesitado es un ayuno agradable a Dios. Ahí lo dice en el libro de Isaías, por eso se lo estoy diciendo. Ahí dice los términos y las condiciones que Dios pone para el ayuno agradable a Él. Y no está hablando de aguantar hambre, no está hablando de abstenerse de alimentos. Pone varios términos, pero no está hablando de abstenerse de alimentos. Pero sabemos que el ayuno significa abstenencia de alimentos, llegar vacío, libre. Bueno, entonces, hermano, llegando a la conclusión del tema del día de hoy, para no quitarles mucho tiempo, porque mañana los niños van a clases, primeramente quiero darle las gracias por haber estado el día de hoy aquí para compartir este pequeño y grato momento de la palabra, porque tanto me quedó impregnado a mí lo que supe, como yo sé que el Señor lo va a quedar impregnado a usted. También esto le puede servir para algún sermón. Recuerde que todos le queremos servir a Dios, le queremos servir de una manera o de otra, pero es de agrado para Dios estudiar las Escrituras. Todos vamos a obtener beneficios si estudiamos las Escrituras, porque no solo es orar y orar y orar y orar y orar, no. Si usted no sabe cómo orar, su oración es vana palabrería. Entonces también tiene que saber orar por medio de las Escrituras. Por eso es muy bueno lo que estamos haciendo, estudiando las Escrituras en estos momentos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy aquí en este seminario. El próximo seminario que vamos a tener va a ser sobre la oración. El siguiente va a ser sobre el ayuno, que son muy, muy importantes y les recomiendo que no se los pierda. ¿Por qué? Porque en verdad la oración rompe cadenas. La oración incrementa la fe, pero la fe necesita la verdad, mas la verdad no necesita la fe. Son temas muy delicados, pero muy importantes. ¿Por qué la fe necesita la verdad? Porque usted necesita en qué creer, pero la verdad no necesita la fe. Porque recuerde que los católicos tienen fe en la Virgen. Es una fe mala, pero es fe. Y están equivocados. Entonces eso significa que la fe no necesita la fe necesita la verdad para que sea una fe genuina, mas la verdad nunca jamás va a necesitar la fe, porque la verdad es la fe. Recuerde que Jesús es la verdad y Él es el autor y consumador. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, si alguno tiene algún comentario, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere aportar algo, si alguien me quiere decir, hermano, mire, aquí encontré este versículo, hermano, lo puede decir. Me gustaría escuchar un saludo, si quieren, de cada uno de ustedes, o si no, pues los entendemos que la mayoría no le gusta hablar, pero me gustaría también, si alguien tiene algún aporte, hermano Jeffrey, o no sé, Herma- Hermano, no sé si estaré yo equivocado, pero la historia de la viuda y del aceite, ¿era Elías o era Eliseo? Eliseo, Era Eliseo. sí, Elías Ok, ya se había llevado al Señor. ok, según Porque no, no estaba checando. lo que usted me está hablando de la mujer del aceite, también está la viuda de Sarepta, Correcto. pero la que le estoy hablando yo es la mujer viuda que estaba endeudada y que Eliseo le ayudó a pagar la deuda y le dijo que con el resto pudiera vivir con su familia. Ok. Ahorita Es que me confundí las historias, siervo. no, tenía la cita, pero se me perdió. Aquí la tenía escrita, pero se me perdió la cita. Para la próxima se la voy a tener y se la voy a dar. Ok, Eh, listo, siervo. en Segunda de Reyes está. Sí, entonces si alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte o algo, hermano David, Calel, saludo, siervo, un gusto verlo, o por lo menos ver que está conectado. Si alguien quiere decir alguna palabra antes de terminar, nadie. Bueno, vamos a ponerle esto.